El webinar se llama Del caos al control, ¿sí? Es cómo reducir los costos en tu cervecería sin perder tu calidad. Mi nombre es Felipe de Jesús Mendoza Muñoz, Felipe Mendoza Muñoz, ¿sí? Y yo soy el fundador de Ron Consulting. Y Ron Consulting es una firma en la ciudad de Monterrey. Nos dedicamos específicamente a dar consultorías y a crear proyectos desde cero en el área de los alimentos y las bebidas en cervecerías, ¿ok? Entonces, si en algún momento van teniendo preguntas por ahí, por favor, no duden en agregarlas aquí en el QA. Estoy abriendo el QA. Si tienen preguntas, por favor, agréguenlas ahí y en breve las visitaremos, ¿ok? Ahora, vamos a continuar con la presentación. Como les digo, en Run Consulting nos hemos dedicado a diseñar proyectos desde cero y a dar consultoría a cervecerías y otras empresas dentro del ámbito alimenticio. Yo, por mi parte, estudié biotecnología y luego me especialicé en calidad y seguridad en producción agroalimentaria, trabajando desde el 2016 en diversas cervecerías, diversas prácticas en consultoría dentro del mundo corporativo y dentro de la industria agroalimentaria. Y bueno, este tiempo me ha permitido ver cómo se ha desarrollado la industria cervecera, pues desde sus pininos, ya que la industria de cervecería artesanal en México, específicamente la cervecería artesanal, pues es muy joven. Sabemos que desde los años 30, desde 1800, pues están Cuauhtémoc Moctezuma y Corona y las grandes cervecerías. Pero la cervecería artesanal como tal empezó en México a partir más o menos del 2002, sí que fue más o menos el nacimiento de esta industria, ¿no? De 2002 y 2010 se empieza a dar el nacimiento de la industria y esto pues empieza a ocurrir con cerveceros que hacen cerveza en su cochera, en su patio, de manera muy casera, de manera muy artesanal, ¿no? Y luego, a partir del 2010 al 2015, se empieza a gestar lo que después sería un boom nacional, ¿no? En esta etapa de 2010-2015 se empieza a generar ese interés por la cervecería artesanal, se ve como algo viable, se empiezan a, a gestar estas cervecerías que ya empezaban a vender en bares o en locales o que ya empezaban a tener sus tap rooms, ¿sí? Y 2015-2019 truena, ¿no? Se abre un boom nacional. Es en esta etapa en la que yo me meto a la industria, empiezo a hacer mis pininos en la industria, ¿ok? Y una vez ya 2015-2019, pues bueno, empiezan estas cervecerías ya a tener un auge nacional, ya empieza a haber cervecerías que empiezan a manejar sus productos de manera nacional, a mandar aquí, allá, ¿sí? También empiezan a haber festivales, empieza a haber un movimiento muy importante cervecerías en diversos estados o festivales en diversos estados donde se junta toda una industria y pues bueno, ese boom nacional luego se ve afectado en 2020-2022 pues por un evento que todos conocemos, la pandemia, pero también aquí hay un cambio. Todas esas cervecerías que no se habían profesionalizado empiezan a ser cribadas, ¿sí? Todas esas cervecerías que no tenían a lo mejor buenos estándares de calidad o que no tenían su rentabilidad bien en mente, pues empiezan a ser cribadas y cierran lamentablemente muchas cervecerías, pero aquellas que no cierran son las que ya tenían una especie de estructura
bien, bien hecha, ¿no? Y luego, a partir del 2022, ahorita, la actualidad 2025, ya empieza a haber un ojo por la rentabilidad, ya se empieza a manejar o a ver realmente como un negocio, ¿sí? Como una empresa, la cervecería, no tanto como un gremio de artesanos, sino una industria que sí está buscando la rentabilidad. Empiezan a haber pequeños inversores aquí y allá, tanto en Monterrey, en la Ciudad de México, en Guadalajara, alrededor del país, que empiezan a ver la cervecería como algo viable para invertir, ¿no? Entonces, ya empieza a haber un enfoque de rentabilidad, en la rentabilidad, y bueno, dentro de la rentabilidad o la teoría de lo que es la rentabilidad, hay 5 aspectos que se tienen que cuidar o que se tienen que ver para una empresa y poder determinar si es rentable o no, ¿sí? Primero son los ingresos, ¿sí? El volumen y el margen. O sea, si yo vendo algo, que yo lo esté vendiendo con un buen margen o a un buen precio, que ese margen me sea redituable. Si no, yo puedo estar vendiendo mucho, pero si tengo malos márgenes, pues bueno, eventualmente voy a tronar, ¿no? Luego también el cuidado a los costos fijos y variables. Tus costos fijos deben ser bien medidos. Debes saber exactamente a qué se va cada peso y los variables, controlarlos de la manera, eh, digamos, de una manera eficiente, ¿no? Porque, pues justamente son variables porque varían. A lo mejor, por ejemplo, en nuestra industria, en la cerveza artesanal, se maneja por lotes. Nosotros sabemos que no cuesta lo mismo hacer un lote de una IPA que un lote de un stout. Entonces, pero nosotros sabemos cuáles son los costos variables que van en cada tipo de cerveza. Otra, otro enfoque en la rentabilidad es la eficiencia operativa, que es en lo que vamos am, a estar punteando el día de hoy. La gestión financiera y el modelo de negocio, la propuesta de valor, ¿sí? Cuando una empresa tiene estas 5 cosas bien medidas, no importa si es una empresa muy grande o muy chica, no importa si es una empresa que tenga todos los sistemas tecnológicos o no los tenga, con estas 5 cosas podemos decir que hay un buen enfoque en la rentabilidad, que es una empresa rentable. Y viendo específicamente el aspecto de la eficiencia operativa, vamos a analizar 3 cosas o 3 aspectos que a lo largo de mi experiencia en la industria cervecera, he visto que o hacen o rompen a una cervecería, ¿sí? Que esas son 3 cosas que a lo mejor no suenan nada emocionantes, em, nada sexy, sí, simplemente son 3 cosas que se tienen que hacer de manera eficiente para que una producción sea eficiente. Y bueno, son los SOPs, la reducción de desperdicios y los KPIs, ¿sí? Entonces me voy a ir cosa por cosa. Recuerden, si tienen alguna duda, agréguenla en el QA. Después vamos a tener aquí una pequeña conversación sobre esas dudas y esas respuestas, ¿no? Entonces, los SOPs, ¿qué son? Los SOPs simplemente es un documento que describe paso a paso cómo se debe hacer algo, ¿sí? Cómo se debe realizar una tarea o un proceso. Normalmente los SOPs tienen que ser de maneras muy estandarizadas y esto va a crear eficiencia en cada proceso. Ahora, una vez diseñando unos SOPs para una empresa en la que estaba trabajando, vi un video porque el CFO nos estaba compartiendo un video de cómo se debía hacer un SOP. Básicamente era un video de un niño que estaba con su papá y el papá le dice al niño, a ver, enséñame a hacer un sándwich de mermelada, ¿no? Entonces el niño le dice, ok, para hacer un sándwich de mermelada, toma el pan y ponle mermelada. Entonces, y pon la mermelada, le dice.
Entonces el papá toma el pan con una mano y agarra con la otra mano el bote de mermelada y se lo pone así al pan. Y el niño dice, no, 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 no. Tienes que abrir el bote de mermelada y ponérselo al pan. Entonces abre el bote de mermelada y se lo pone encima al pan. Y el niño, no, 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 no. Tienes que sacar la mermelada y tienes que ponerle el bote la mermelada al pan. Entonces el señor saca la mermelada, la echa en la mesa y el niño frustrado dice, es que no me estás entendiendo, te estoy diciendo qué hacer. Y el papá le dice, no, es que me estás diciendo que creo que debería estar, que crees que debería estar haciendo, pero no me estás especificando qué tengo que hacer. Entonces, un SOP en una cervecería o en cualquier producción es básicamente esto. No puede haber obviedades en lo que estás diciéndole a tus colaboradores o tus empleados. El proceso debe ser descrito de manera eficiente, de manera estandarizada. ¿Por qué? Porque va a permitir que cualquier persona de cualquier contexto, no importa si es un no sé, un trabajador internacional, no importa si es un trabajador que no tiene un nivel maestría, no importa si es un trabajador que es su primera vez trabajando en una cervecería o si es su décima cervecería, te va a entender. Y eso es lo que hace que los SOPs en las cervecerías hagan o rompan a una cervecería. Y aquí les dejo un listado de los SOPs mínimos que debería tener una cervecería en mi experiencia. Son desde molienda, el ajuste del molino y el pesaje exacto que se debe manejar, maceración y lavado, los controles de temperatura y densidad en la cocción y el whirlpool, la adición de lúpulos y el control de temperatura. En las transferencias a fermentador, limpieza de mangueras, purgado, en CIP, el proceso de limpieza y químicos. ¿Cuántos químicos se le va a echar? Porque algo que me tocó ver alguna vez en una cervecería fue eh, un Bright Tank. Estaba uno de los chicos que trabajaban en la cervecería, estaban en el Bright Tank y lo que empezó a hacer es que para limpiarlo tomó cloro y lo empezó a limpiar. Ahora cualquiera diría, ok, bueno, pues tomó cloro, ¿no? Pues no importa, lo limpió. Sí importa, porque el acero inoxidable con el cloro se pica, entonces se crean como grietas y eso puede afectar mucho las qué tan em, qué tan viable es para microorganismos dañar tu cervecería, ¿no? O bueno, tu cerveza. Entonces es súper importante saber qué químico y cuánto químico se le va a echar a el CIP, ¿no? En carbonatación y envasado también el control de volumen de CO2 y llenado, el manejo de levaduras, recolección, propagación y viabilidad, limpieza de barriles, protocolos de higiene y sanitización. ¿Cuál es el objetivo de esto? El objetivo de esto es que siempre, como les dije, no importa cuál sea el contexto de la otra persona o de la persona que está llevando a cabo el proceso, que lo entienda y sepa exactamente dónde están las cosas, que sepa exactamente qué tiene que hacer y por qué lo tiene que hacer. Sí, debe haber una justificación, no nada más es trabajar por trabajar. Y esto va a ser que tus procesos sean claros, medibles, que tú después puedas decir, ok, me tardo tanto tiempo haciendo este proceso. Sé que el día me rinde 8 horas, entonces puedo hacer estos tres procesos y llevar la eficiencia de tu cervecería a otro nivel, ¿sí? Entonces, lo primero es tener tus SOPs. Eso puede ser tan tecnológico o tan manual como quieras llevarlo o como lo quiera llevar tu cervecería. Puede ser o lo tengo todo en una base de datos en internet, en la nube, lo tengo todo en un project management tool, lo tengo todo en Word, ¿sí?
en PDFs o lo tengo todo, es más, lo tengo todo en un cuaderno pero escrito a mano, pero bien definido y bien redactado, ¿sí? Un cuaderno al cual todo el mundo tiene acceso. No importa cómo lo quieras llevar a cabo, no importa cómo lo puedas tener, lo importante es que lo tengas y que todos los trabajadores de tu cervecería, que todas las personas tengan acceso a esto, ¿sí? Normalmente la manera en la que nosotros en Ron Consulting recomendamos tenerlo es lo hacemos en un Word. Bueno, nosotros tenemos un formato de SOPs en el cual tú solamente vas por cada SOP agregando tu proceso. Lo guardamos en una base de datos a cual todo el mundo tiene acceso en una nube, pero también nos gusta imprimirlo y tenerlo en un binder eh, que tiene como plastificado. Sí, esa es la palabra, plastificado, para que cualquier persona en la cervecería lo pueda agarrar en ese momento, lo pueda abrir, se vaya a la sección del proceso que le toca y lo vea exactamente. Y pues obviamente para entrenamientos y para personas, el onboarding de personas nuevas, pues bueno, que esté en la nube para que lo estén revisando en lo que se les está enseñando todo el proceso de la cervecería, ¿no? Esa es la manera en la que nosotros aquí en Rond Consulting lo hacemos, pero pues obviamente no hay una manera correcta. Lo importante o lo único correcto es que tu cervecería lo tiene que tener, ¿no? Entonces, eso es la primera parte. Los SOPs son súper, súper importantes. Luego, la reducción de desperdicios, ¿sí? Si no tienes buenos procesos bien diseñados, vas a tender a los desperdicios, tanto de merma física como postproducto o cerveza que se te tiró, cerveza que, hey, probando, pues de repente el cervecero en vez de probar 4 onzas para pruebas organolépticas, agarró una jarra y la compartieron entre todos. Simplemente es producto que se nos quedó en la manguera, sí, va a haber merma física, va a haber insumos mal utilizados. Por ejemplo, también en otra cervecería no tenían bien medido la cantidad de químico que se utilizaba eh, por CIP. Entonces, cada vez que se iba a hacer un CIP, un SIP, uno de los cerveceros solamente echaba un chorrito, en sus palabras, de sosa cáustica. Entonces, pues bueno, si el tanque es de 100 mililitros y lo ideal es que esté al 1%, pues bueno, ahí las matemáticas son bien claras en cuánto tienes que echarle, ¿no? Pero pues si le echas un chorrito, quién sabe si lo hiciste al 5%, al 10%, al 20%, quién sabe si lo hiciste al 0.05%, no sé, ¿sí? Aquí el problema es que si no tienes bien determinado un SOP para esto, vas a utilizar malos insumos y eso es pérdida porque tú sabes que cuando compras insumos, tú estás comprando con dinero y si se desperdicia ese insumo, estás perdiendo dinero. Ahora, también, otro desperdicio es el tiempo improductivo, ¿sí? El tiempo improductivo, vamos a imaginar que no tenemos bien detallado cuánto tiempo nos tarda hacer una limpieza de toda la cervecería, ¿sí? Y un viernes, vamos a decir que te toma 4 horas, porque tú ya sabes que es un proceso bien medido. Pero el viernes también tenías que embarrilar algunos lotes, tenías que limpiar algunos barriles, qué sé yo, ¿sí? Al no saber exactamente cuánto tiempo te está tomando limpiar la planta, tus cerveceros se tomaron 8 horas para lavar la planta, tiempo que se desperdició, 4 horas. Ese tiempo que se desperdició se pudo haber utilizado de una manera inteligente y eficiente para hacer otro proceso. Y ahí tú como dueño, tú como manager, ¿qué estás perdiendo? Bueno,
Perdiste la oportunidad de realizar ese otro proceso que tenías que hacer, pero también estás perdiendo dinero porque pues tú le estás pagando a tus empleados, tú le estás dando, digamos, un incentivo por ley por sus horas trabajadas. Y si no estás aprovechando esas horas de manera eficiente, pues también estás perdiendo ese dinero. Entonces, el tiempo improductivo también se refleja en una pérdida monetaria y pues obviamente en tu rentabilidad. Y esto también puede llevar a reprocesos. Y el reproceso es, se nos contaminó un lote, hay que volver a hacerlo. No limpiamos bien la planta, hay que volver a hacerlo. ¿Y qué implica eso? Agua, químicos, CIP, electricidad, gas, insumos, lúpulos, levaduras, eh, maquinaria, horas hombre, cualquier reproceso te va a representar un gasto, ¿sí? Entonces, para evitar todo esto, pues que necesitas tener tus SOPs en regla para que cada quien sepa exactamente lo que tiene que hacer. Y también desechos de insumos vencidos, lo por los que se te quedaron ahí porque no los utilizaste, eh, levaduras que se hicieron viejas y se hicieron feas, entonces todo eso te va a afectar de manera monetaria y afecta directamente tu rentabilidad. Ahora, técnicas de reducción de desperdicios. Mapear tus procesos, ¿sí? Que es, ok, dentro del SOP sé cuál es el proceso que sigue, pero también sé cuánto tiempo me está tomando. El control de batch yield, que es cuánto producto útil estás teniendo, el porcentaje de producto útil que estás teniendo por lote. O sea, tus lotes no pueden ser el 100% porque el 100% implicaría que si utilizaste 20 litros de agua, estás teniendo 20 litros de producto. Claro que vas a tener pérdidas, ¿sí? A lo mejor vas a tener una eficiencia del 76%, del 80%, si ya estás en un nivel muy, muy eficiente. Pero, ¿eso qué significa? Que de esos 20 litros, yo sé que 17 van a ser de cerveza. Sí, nada más estoy diciendo números al aire, pero, o bueno, manejándolo con 100 litros, yo sé que 73 litros van a ser de cerveza y puedo contar con ese porcentaje, ¿no? El manejo de residuos y reutilización. Hay cervecerías. En México apenas está empezando esta idea, pero se puede crear biogás con la cebada gastada. Entonces, imagínate que tú pudieras reutilizar esa cebada, reinvertir ese dinero y obtener tu propio biogás para no estar gastando en gas, porque el gas es un recurso muy caro y estaba realizando un OPEX, que es un Operating Expenditures, para una cervecería y estaba viendo que en lo que más se les iba el dinero es en gas. Entonces surgió la idea, ¿y por qué no em, hacemos un biodigestor para poder reutilizar ese gas? La idea está por ahí. Cualquier persona que diga, sabes que yo necesito eso, pues obviamente se puede hacer, ¿no? Pero todo debe tener un objetivo, todo debe tener una justificación. Entonces, si tú puedes reutilizar tus residuos para bajar tu gasto de gas, perfecto. Otra cosa es el uso de indicadores de pérdidas en cada etapa, ¿sí? Este batch yield se puede medir por etapa. ¿Sabes qué? Pierdo un 3% de producto en mi embarrilado. ¿Sabes qué? Estoy perdiendo el mayor porcentaje de pérdida lo estoy teniendo en mi cocción, ¿sí? ¿Sabes qué? El mayor porcentaje de pérdida lo estoy teniendo en el embarrilado. Oye, pero ¿por qué? Y de ahí empiezan a salir las innovaciones, simplemente de estar midiendo cada cosa. Y bueno, el desecho de insumos vencidos. Sí, em, así como lo manejan en las tiendas, a primeras entradas, primeras salidas, sí, no puedes tener lúpulos viejos,
ahí guardados, desperdiciándose, haciendo espacio. Si ya ves que el lúpulo viejo no te sirvió, o ves la manera de aprovecharlo, por ejemplo, para una idea, ¿no? Para un lúpulo viejo que tengas por ahí, haz una cerveza maltosa o haz una cerveza, vamos a decir, estilo europeas, estilo belgas. ¿Por qué? Porque los belgas dejaban sus lúpulos al sol para que solamente fungieran como eh, fungicidas o solamente fungieran para em, preservar la cerveza, ¿sí? No querían ese impacto organoléptico que daba el lúpulo y querían el impacto maltoso de la cebada. Entonces dejaban sus lúpulos al sol para que se hicieran viejos y ahí sí poder utilizarlos. Entonces, esta puede ser una técnica en la cual tu cervecería pueda decir, ok, puedo utilizar puedo utilizar los lúpulos viejos en una cerveza maltosa. ¿Ok? Ah, solamente. Y otra cosa súper importante que es que se tiene que hacer en tu cervecería para mejorar la eficiencia es tener tus KPIs. ¿Sí? Ahora, los KPIs son Key Performance Indicators. Básicamente son métricas y números que te van a dar información real, ¿sí? ¿Qué KPIs se pueden utilizar? Bueno, eso depende mucho de tú conocer tu producción y de tú conocer em, tu cervecería, porque no todas las cervecerías o todos los procesos van a tener los mismos KPIs. Los KPIs se diseñan en base a la producción de cada quien o en base a la capacidad de cada quien, ¿no? Pero normalmente son utilizados para medir el rendimiento de una empresa, proyecto, proceso o persona en relación con los objetivos estratégicos establecidos. La mejor manera en la que lo podría explicar es si alguien tiene un Apple Watch, si te vas a correr, el Apple Watch te va a estar dando métricas, ¿sí? Te va a decir cuántos kilómetros corriste, cuántas calorías quemaste, te va a decir en base a las pulsaciones tu ritmo cardíaco, te va a decir, no sé, las calorías por minuto que quemaste. Estos son los KPIs, ¿sí? Son indicadores que al momento te van a dar información de cuál es la salud de tu proceso. Y ahora, en las cervecerías se manejan diversos KPIs y aquí te muestro cuáles son los más importantes o los mínimos requerimientos de KPIs para una cervecería, ¿sí? Rendimiento de mosto, litros por kilogramo, ¿sí? Ahora, si tú estás teniendo eh, menos, em, un porcentaje menor a este, hay algo que tienes que modificar. Si en tu batch yield tienes un porcentaje diferente a este, hay algo que modificar y es donde entran los estudios. Ahora, estos solamente son ejemplos, ¿sí? No, esto no es algo bueno, tengo que implementarlo ya para que todo esté bien. No, solamente son ejemplos, pero básicamente eso es lo que te van a decir. Ok, imagínate que por tiempo de ciclo, ¿cuántas horas por lote me estoy tomando? Ok, horas por lote de producción, o sea, de cocción o de producto final. Bueno, no, de cocción. Bueno, son aproximadamente 7 horas por lote. Bueno, si me estoy tomando 9 horas, ¿qué está mal? ¿Qué es lo que tengo que revisar? ¿Dónde tengo que afinar detalles? Oye, me está tomando 6 horas. Ok,
vamos a analizar lo que estamos haciendo y si esas 6 horas son reales y estoy teniendo el mismo resultado en mi batch yield, en mi rendimiento de mosto y todo eso, entonces estoy teniendo una eficiencia positiva de tanto por ciento. Y entonces, y si no, pues bueno, hay algo que afinar, ¿no? Básicamente los KPIs solamente te van a dar información real, en tiempo real, para tomar decisiones. Eso es todo. La ciencia detrás de esto, pues son puras matemáticas, matemáticas sencillas, de hecho. Y ahora, tener tus KPIs, ¿sí? Hay empresas o hay cervecerías que lo van a tener todo en un ERP, este, o lo van a tener todo, no sé, los KPIs de venta en un CRM, en sistemas computacionales que ya te van a dar la información en tiempo real. Hay otras cervecerías que van a tener los KPIs en Excel y que a partir de la información recolectada por lotes, tú vas a tener la información para tomar decisiones a final de mes. O hay cervecerías que lo van a tener todo en su cuaderno y todo eso está perfecto, no hay ningún problema. El punto es que tú sepas que a dónde se están yendo tus esfuerzos, ¿sí? Cómo se están utilizando tus recursos y en base a eso, cómo vas a poder tomar decisiones eficientes, ¿ok? Entonces, una cervecería sin SOPs, sin medición de mermas, sin KPIs, es como conducir con freno de mano. Puedes llegar, pero te vas a fregar la máquina, ¿sí? Pero una que tiene el control de estas 3 áreas produce más, desperdicia menos y crece con orden. Y eso es lo que queremos, ¿sí? No, a lo mejor hay cervecerías que dicen, ¿sabes qué? Yo quiero un crecimiento en estos próximos 2 años de, vamos a darle, no sé, un 15% en mi producción anual. Perfecto. Se puede hacer con esto en orden. ¿Sabes qué? Yo quiero un crecimiento sostenible. Quiero crecer un 5%, pero quiero crecer en mi rentabilidad. Perfecto, se puede hacer si tienes esto en orden. ¿Sabes qué? A mí no me interesa crecer, a mí me interesa mantenerme de la misma manera porque estoy a gusto con tanto número de trabajadores, con tanto flujo mensual. Perfecto, se puede hacer sin problemas, ¿sí? Ahora, no importa qué tan grande o qué tan pequeña sea tu cervecería, no importa qué tan sofisticada o sencilla sea tu producción o incluso tus procesos tecnológicos, eh, lo importante es que tú sepas a dónde se va cada recurso, a dónde se va cada peso, ¿sí? Y ahora, eh, aquí en Front Consulting siempre recomendamos usar la tecnología a tu favor, ¿sí? Siempre recomendamos que haya más sistemas, automatizaciones, que haya CRMs para ventas, que haya ERPs para producción, que haya dashboards para los KPIs. Siempre recomendamos esa tecnología, pero no tecnología por tecnología o no por no tener por tener, sino tecnología con propósito, ¿sí? Que haya un propósito detrás, que haya un propósito detrás del tener tus, tus lotes en una base de datos, ¿sí? Que haya un propósito de tener tus KPIs en un dashboard de Power BI, ¿sí? ¿Es importante? Sí, sí, creo que sea importante, pero lo importante, si no tienes esas áreas, es al menos tener tus KPIs en orden, al menos tener tus SOPs en orden y saber cómo estás reduciendo o cómo estás desperdiciando menos. Eso es lo más importante. Y bueno, yo quiero agradecerles por haber llegado hasta este punto, ¿sí? Y ahora me gustaría saber de ustedes, saber cómo